El portazo de mi propio hijo me sacudió los huesos, pero su orden de sirvienta me congeló la sangre en las venas. Soy Tomasa, de 76 años, ex cocinera de mercado. Él olvidó que esta casa y la tierra que pisa son mías. Hacía un calor de esos que aplastan en este rincón del valle, donde las chicharras no dejan de cantar desde el mediodía y el aire huele a tierra seca y a las hojas de los mangos que caen en el patio. Yo estaba en mi cocina, el único lugar del mundo donde siempre fui la reina absoluta. Durante 40 años mantuve mi puesto en el mercado municipal, la cuchara de oro, picando cebollas, hirviendo caldos de gallina y dorando carne para alimentar a media comunidad. Con esas manos llenas de callos y callosidades, que ahora lucen venas saltadas como ríos viejos, levanté cada pared de esta casa. Compré los ladrillos uno a uno, pagué a los albañiles con el dinero que me sobraba de las ventas y planté el limonero que ahora da sombra en el patio trasero. Esta casa huele a mí, a mi esfuerzo, a ajo asado y a la canela que siempre le pongo al café de olla. Mi hijo Renato sabía muy bien de dónde venía cada centavo. O, al menos, eso pensaba yo. Esa tarde de martes, el ruido ensordecedor de un motor rompió la paz del callejón. Renato no me había llamado en 3 semanas. La última vez fue para pedirme dinero prestado para un negocio que no podía fallar. Un dinero que, por supuesto, nunca volvió. Vi a través de la ventana de la cocina cómo se estacionaba un carro brillante, de esos modernos que parecen de juguete, bloqueando la entrada de mi jardín. De la puerta del conductor bajó Renato, con unos lentes oscuros y una camisa de lino blanco que jamás habría aprendido a planchar por sí mismo. Del otro lado descendió una muchacha joven, delgada como un suspiro, vestida con ropa ajustada y unos zapatos de tacón que se enterraban en la tierra de mi entrada. Se llamaba Lorena. Lo supe porque Renato la presentó con un ademán despectivo, como quien muestra un trofeo que apenas puede pagar. Entraron sin tocar. Renato tenía una copia de la llave que le di hace años para emergencias, un error que ahora me pesaba en el pecho. El arrastrar de las maletas pesadas sobre las baldosas de terracota que yo misma limpiaba de rodillas cada sábado sonó como una declaración de guerra. «Mamá, llegamos», dijo Renato. Ni siquiera se dignó a mirarme a los ojos. Se quitó los lentes de sol y los arrojó sobre la mesa de centro de madera de pino, esa que mi difunto esposo talló con sus propias manos antes de dejarnos solos en este mundo. Lorena se va a quedar a vivir aquí. En la ciudad las cosas están difíciles y aquí hay espacio de sobra. La muchacha ni siquiera me saludó. Se limitó a pasar un dedo lleno de anillos costosos por encima de la vieja vitrina donde guardo mis tazas de porcelana, esas que solo uso cuando viene el médico o el párroco. Hizo una mueca de asco al ver una pizca de polvo que el viento del desierto mete por las rendijas de las ventanas. «¿Qué calor hace aquí adentro, Renato?», se quejó ella con una voz chillona que me raspó los oídos. «¿No hay aire acondicionado? Te dije que este pueblo es un horno». «Ya nos acostumbraremos, mi amor», le respondió él, con una voz sumisa que yo jamás le había escuchado. Luego se giró hacia mí. Su rostro, que antes era el de mi niño consentido, ahora tenía una expresión de superioridad que me revolvió el estómago. Se cruzó de brazos, me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mi delantal manchado de tomate y en mis chanclas de hule. «Mamá, prepara 2 platos de comida rápido, estamos cansados del paseo, y ponle hielo a las bebidas, que nos urge refrescarnos. Deja las maletas en el cuarto del fondo, el que tiene la ventana grande». La habitación de la que hablaba era mi antiguo taller de costura, el lugar donde guardaba mis recuerdos más preciados y la máquina de coser que heredé de mi madre. Me quedé helada, con el mortero de bronce a medio camino. En ese mortero de metal pesado, gastado por los años, estaba machacando unos dientes de ajo para prepararme un caldo sencillo. El silencio que se apoderó de la cocina fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Renato no me estaba pidiendo un favor. No me estaba saludando con el respeto que un hijo le debe a la madre que se partió el lomo para darle una carrera universitaria en la capital. Me estaba ordenando. Frente a esa extraña, me estaba tratando como si yo fuera la criada que venía incluida con la renta del lugar. Lorena soltó una risita floja, mirando su teléfono celular sin prestarme la menor atención,
como si yo fuera parte del mobiliario viejo que estorbaba en el paisaje. ¿No me oíste, mamá?, insistió Renato, dando un paso hacia la cocina y golpeando ligeramente la barra de madera con los dedos. Apúrate, por favor. Lorena no come cualquier cosa, así que espero que no vayas a preparar tus guisos grasosos de siempre. Haz algo ligero, una ensalada o un pollo a la plancha, y limpia la mesa antes, que tiene manchas de grasa. Sentí una llama fría encenderse en el centro de mi pecho. No fue una rabia de esas que te hacen gritar o tirar las cosas al suelo. Las mujeres que hemos pasado la vida frente a un fogón caliente sabemos que el peor fuego es el que no hace ruido, el que se mantiene constante bajo las cenizas. Miré a mi hijo. Miré sus manos limpias, sus zapatos caros que yo misma ayudé a comprar con mis madrugadas en el mercado. Recordé los inviernos en los que me dolían las coyunturas por el frío de la madrugada, mientras yo envolvía tamales para que a él no le faltaran los libros de la escuela. Él pensaba que, porque soy vieja, porque tengo arrugas alrededor de los ojos y la espalda un poco doblada por los años, mi única función en la vida era servirle. Pensaba que esta casa le pertenecía por derecho de nacimiento, que yo era solo una guardiana temporal de su herencia. No dije una sola palabra. El silencio es un arma muy poderosa cuando se sabe usar. Con toda la calma del mundo, coloqué el mortero de bronce sobre la mesa de trabajo. Despacito, desanudé las cintas de mi delantal de flores, ese que tenía un bolsillo grande donde siempre guardaba los centavos para el pan de la tarde. Lo doblé con cuidado, prestando atención a cada esquina, como si estuviera doblando un manto sagrado. Lo coloqué sobre la barra de la cocina, justo al lado de los ajos a medio machacar. Renato me miraba con impaciencia, golpeando el suelo con el pie. «¿Qué haces? Te dije que tenemos hambre», gruñó, frunciendo el ceño. Ignoré su voz. Fui hacia la estufa, apagué el piloto del gas con un chasquido seco. Tomé las ollas de barro que ya estaban listas para recibir los ingredientes y las guardé en la alacena inferior, cerrando las puertas de madera con un golpe firme que resonó en todo el espacio. Lorena levantó la vista del teléfono, un poco sorprendida por mi actitud, pero volvió a bajarla de inmediato con un gesto de desdén. Caminé con paso lento pero firme hacia el pasillo. Pasé al lado de Renato sin mirarlo, sintiendo cómo su perfume importado apestaba mi casa de siempre. Llegué a mi habitación, la que está al fondo del pasillo principal, y entré. Cerré la puerta de madera pesada detrás de mí y pasé el cerrojo de hierro. Afuera, escuché la voz de mi hijo que me llamaba con tono molesto. «Mamá, ¿a dónde vas? No nos has servido nada. Tomasa». El uso de mi nombre de pila en su boca sonó como una bofetada. Ya no era mamá, era Tomasa, el nombre de la mujer a la que creía poder mangonear a su antojo. Me senté en el borde de mi cama, sintiendo el crujir de las sábanas limpias que olían a sol y a jabón de barra. En la mesita de noche de madera oscura descansaba el juego de llaves antiguas de la casa, un manojo de metal pesado que representaba cada rincón de mi propiedad. También estaba allí el pequeño cofre de hojalata donde guardaba las escrituras de la casa, el único documento que demostraba que este suelo me pertenecía a mí y solo a mí, libre de deudas y de herencias anticipadas. Me quedé allí sentada, escuchando los pasos apresurados de Renato que se acercaban por el pasillo. Tocó la puerta de mi cuarto con 3 golpes fuertes, imperiosos. «Mamá, ábreme». «¿Qué te pasa? No empieces con tus dramas de vieja. Lorena está cansada y yo también. Necesitamos comer y descansar. Abre la puerta». «No voy a abrir, Renato», dije con una voz que me brotó del fondo del alma, una voz tranquila, sin un solo temblor, la misma voz con la que ponía orden entre los cargadores del mercado cuando querían pasarse de listos. «Y no voy a cocinar nada. Si tienen hambre, ahí está la calle. En el pueblo hay bastantes fondas donde comer». «¿De qué hablas?». Su voz subió de tono, cargada de una incredulidad que rayaba en la insolencia. «Esta es mi casa también. No puedes tratarnos así. He venido desde la ciudad para instalarme. Exijo que salgas y nos atiendas». Escuché un murmullo de Lorena desde la sala, quejándose del calor y de la actitud de su suegra. En ese momento, sentada en la penumbra de mi cuarto, rodeada de las fotos de mis padres y de mis recuerdos de juventud, tomé una decisión drástica. Una decisión de esas que no tienen vuelta atrás, de las que cortan los lazos como un hacha afilada corta la madera vieja.
Mi hijo había olvidado quién era la dueña de la casa, quién era la que mandaba y quién le había dado la vida. Creía que la vejez me había quitado los dientes, pero se iba a enterar de que una mujer que sobrevivió a la dureza del mercado no se dobla ante los desplantes de un muchacho malcriado y su novia pretenciosa. Me levanté de la cama, abrí el cajón de mi tocador y saqué mi teléfono celular viejo, ese que casi nunca usaba pero que guardaba con la batería cargada para las emergencias. Busqué en la agenda el número de don Filemón, el abogado del pueblo, un viejo amigo de la familia que conocía muy bien mi historia y el valor de mis propiedades. Don Filemón, buenas tardes, dije cuando me contestaron del otro lado, manteniendo la voz firme para que Renato, que seguía pegado a la puerta, escuchara cada palabra. Habla Tomasa. Necesito que venga mañana temprano a la casa. Quiero hacer un cambio urgente en mis documentos y necesito que prepare un contrato de desalojo inmediato. Sí, señor. Así como lo oye. Mañana lo espero para el café. Al otro lado de la puerta de madera, el silencio se hizo tan grande que se podía escuchar el vuelo de una mosca. Renato dejó de golpear. El juego había comenzado y ellos no tenían idea de las cartas que yo guardaba bajo el delantal que acababa de colgar. El silencio que siguió a mis palabras fue tan pesado que casi podía escuchar el zumbido de los mosquitos rondando el foco del pasillo. Afuera de mi puerta, la respiración de Renato se volvió rápida, entrecortada por una rabia que no lograba contener, pero que ya no sabía cómo soltar. Escuché el murmullo de Lorena, esa voz de pajarito mojado que de pronto se volvió un susurro venenoso. Te dije que tu mamá era una vieja difícil, Renato. ¿Ahora dónde vamos a cenar? Yo no voy a meterme a una fonda mugrosa de pueblo. Cállate, Lorena, le espetó Renato, y por primera vez en la tarde su voz no sonó tan segura. Volvió a golpear la madera de mi puerta, pero ya no con la fuerza del que manda, sino con la desesperación del que se da cuenta de que el suelo que pisa no es tan firme como creía. Mamá, déjate de tonterías. ¿Cómo que un abogado? ¿Cómo que desalojo? Esta es mi casa, yo soy tu hijo. No puedes hacernos esto por un simple malentendido. Estábamos cansados, es todo. Abre la puerta y hablemos como gente decente. La gente decente saluda al entrar, Renato, respondí, sin levantar la voz, pegando la boca a la madera para que me oyera clarito. La gente decente no entra a una casa ajena a dar órdenes como si fuera el dueño del feudo y yo su sirvienta. Ya te di mi respuesta. No hay cena, no hay servicio y mañana viene Filemón. Búscate la vida por hoy, porque de mi cocina no sale ni un vaso de agua para ustedes. Escuché sus pasos alejarse, pesados, arrastrando esa soberbia que ahora le pesaba en los talones. Luego, el portazo de la entrada me confirmó que habían salido. Seguramente irían al único hotel del pueblo, el de la viuda Martínez, a gastarse lo que no tenían para demostrar que no me necesitaban. O tal vez se quedarían en el carro a discutir. No me importaba. Me quedé sentada en la penumbra de mi cuarto, con las manos apoyadas sobre mis muslos gastados. Las bombillas de la calle apenas alcanzaban a iluminar las vigas de madera del techo, esas mismas vigas que yo misma ayudé a subir con poleas cuando levantamos esta casa. Me miré las manos. Tienen las manchas de la edad, como hojas secas en otoño, y los nudillos hinchados por el reumatismo que me dejó el agua fría de las madrugadas en el mercado. Pero seguían siendo mis manos. Las manos que mantuvieron a ese muchacho, que le pagaron los libros de derecho, que le compraron sus primeros trajes para que no se sintiera menos que los hijos de los doctores en la capital. Qué rápido se le olvida a la sangre de uno de dónde viene el agua que la nutre. Me levanté despacio y me acerqué a la mesa de noche. Encendí la pequeña lámpara de cerámica y abrí el cajón inferior. Ahí estaba mi cofre de hojalata, una vieja caja de galletas de la marca La Estrella que compré hace más de 30 años. La lámina estaba oxidada en las esquinas, pero el candado de combinación seguía brillando como el primer día. Introduje los números de mi fecha de nacimiento y la tapa se abrió con un quejido metálico. Adentro no había joyas de oro ni fajos de billetes. Había algo mucho más valioso para una mujer que empezó desde abajo: papeles. El acta de propiedad de la casa, firmada por el juez territorial cuando este pueblo todavía era un puñado de calles de tierra, los recibos de las contribuciones pagadas año tras año, sin un solo retraso. Y mi testamento, ese documento que redacté con la ilusión de dejarle un techo seguro a mi único hijo cuando yo ya no estuviera para cuidarlo.
Tomé el testamento entre mis manos. Sentí el tacto del papel oficio, grueso y frío. Lo desdoblé y leí mi propia firma, trazada con una caligrafía temblorosa pero clara. En ese papel, yo le dejaba todo a Renato, a mi único hijo, Renato Solís, con la esperanza de que conserve el fruto de mi trabajo. Qué ingenua fui. Pensé que el amor y el respeto se heredaban junto con las paredes. Sentí una punzada en el centro del pecho, un dolor viejo y conocido que me recordó la noche en que su padre murió de un ataque al corazón, dejándome sola con un niño de 7 años y una deuda enorme en la carnicería del mercado. En ese entonces, muchos me dijeron que vendiera el terreno, que una mujer sola no iba a poder con la carga, que terminaría pidiendo limosna. Pero yo me amarré el delantal, me planté frente a las hornillas de la cuchara de oro y me prometí que a mi hijo nunca le faltaría nada. Y ese fue mi error. Le di tanto que terminó creyendo que el mundo entero le debía la renta. La vejez tiene una trampa muy sucia. La sociedad, e incluso tu propia familia, empieza a tratarte como si fueras un mueble viejo que estorba en la sala. Te miran con esa lástima condescendiente, te hablan con una voz infantilizada, como si los años te hubieran secado el cerebro junto con las arrugas de la cara. Piensan que porque caminas más despacio o porque necesitas anteojos para leer la etiqueta de la medicina, ya no tienes voluntad propia. Se vuelven invisibles tus decisiones, tus deseos, tu dignidad. Te conviertes en la abuelita que debe estar sentada en la esquina tejiendo o esperando que le traigan las sobras de la cena, agradecida por el simple hecho de que te dejen respirar en un rincón de la casa que tú misma construiste. Pero yo no soy esa clase de vieja. Yo soy Tomasa, la que manejaba a 3 ayudantes temperamentales en el mercado, la que le gritaba a los proveedores si traían la verdura marchita, la que sabía exactamente cuántos gramos de sal necesitaba un caldero de 50 litros de sopa para que los clientes hicieran fila bajo el sol. Mi mente seguía tan afilada como el cuchillo de carnicero que todavía guardo en el cajón de la cocina. Guardé el testamento en el cofre, pero esta vez lo dejé aparte, listo para entregárselo a Filemón mañana. Si mi hijo quería tratarme como a una sirvienta antes de que yo muriera, entonces no merecía recibir los frutos de mi muerte. No iba a dejarle esta casa para que la llenara de pretensiones, para que Lorena se paseara por mis pasillos con sus tacones caros, despreciando el polvo de la tierra que nos dio de comer. Empecé a trazar el plan en mi cabeza, con la misma precisión con la que organizaba las compras del mes para el negocio. No iba a ser una batalla de gritos. Los gritos son para los débiles, para los que no tienen la razón de su lado. Mi batalla sería silenciosa, legal y absoluta. Primero, necesitaba asegurar mi territorio. Esta casa tenía 2 entradas. La principal, que daba al callejón de los mangos, y la trasera, que comunicaba con el huerto y el callejón de las piedras. Renato tenía la llave de la entrada principal, pero yo tenía los cerrojos interiores de hierro forjado que mi difunto esposo instaló después de aquel robo en la carnicería del pueblo. Esos cerrojos no se abrían con ninguna llave desde afuera. Una vez puestos, ni un camión de carga podía derribar la puerta. Segundo, mis recursos económicos. Aunque Renato pensaba que yo vivía de la pequeña pensión del gobierno que apenas me alcanzaba para el gas y las medicinas, yo tenía mi colchoncito. 40 años en el mercado me enseñaron que una mujer nunca debe poner todos sus huevos en la misma canasta. En la cooperativa de ahorro del pueblo, una institución que los jóvenes de la ciudad miraban con desprecio, pero que era más sólida que cualquier banco moderno, yo tenía una cuenta de ahorros que Renato desconocía por completo. Era el dinero de la venta de mi puesto en el mercado, un dinero que guardaba para mi vejez extrema o para una emergencia médica. Con ese dinero podía pagar a los mejores abogados del estado si Filemón necesitaba ayuda, o cambiar todas las cerraduras de la casa mañana mismo si fuera necesario. Tomé el teléfono celular de nuevo. Marqué el número de mi sobrino Nacho. Él era cerrajero y carpintero, un muchacho trabajador que siempre me visitaba los domingos para saber si necesitaba que le arreglara alguna gotera o que le podara el limonero del patio. A diferencia de Renato, Nacho nunca me miraba con lástima. Me miraba con el respeto que se le tiene a la matriarca de la familia. «¿Tía Tomasa? ¿Pasó algo?» «Es tarde», dijo la voz ronca de Nacho al otro lado de la línea. «Hola, mijo. Disculpa la hora. Necesito un favor muy grande para mañana temprano.
Quiero que vengas a la casa a las 7 de la mañana. Trae herramientas para cambiar 3 cerraduras, las de la puerta principal, la de la cocina y la de mi cuarto de costura. Hubo un silencio del otro lado. Nacho conocía bien a Renato y sabía las tensiones que siempre habían existido entre nosotros por el dinero. ¿Renato está ahí, tía?, preguntó con cautela. Llegó hoy con una muchacha, pero ya no va a entrar a esta casa con la libertad que creía tener. Mañana te explico todo con calma y te preparo unos tamales de elote de los que te gustan. ¿Puedes venir? A las 7 en punto estoy ahí, tía. No se preocupe, descanse. Colgué el teléfono y sentí una oleada de alivio que me recorrió la espalda. El primer paso estaba dado. Me acerqué a la ventana de mi cuarto que daba al patio trasero. La noche estaba despejada y la luna llena iluminaba las hojas del limonero, haciéndolas parecer de plata. El olor a tierra húmeda y a azahar subía desde el jardín, ese olor que para mí era sinónimo de paz y de hogar. Esta casa era mi templo. Cada rincón tenía una historia. En la esquina del patio estaba la marca de la altura de Renato cuando tenía 10 años. En el pasillo, la baldosa que se quebró cuando mi esposo intentó mover la vitrina vieja. En la cocina, la mancha de humo sobre la estufa que recordaba los miles de caldos que alimentaron a este pueblo. No iba a permitir que 2 personas que no sabían lo que costaba sudar un centavo vinieran a profanar mis recuerdos. Renato creía que porque era abogado y vivía en la ciudad con aire acondicionado, tenía el derecho de mirarme hacia abajo. Pensaba que mi vida se reducía a este pueblo polvoriento y que mi única aspiración debía ser servirle a él y a su distinguida novia. Pero se le olvidaba que la educación que tiene se la pagué yo con el sudor de mi frente, vendiendo platos de comida a 10 pesos bajo un techo de lámina que goteaba cuando llovía. Se le olvidaba que la ley protege al propietario, no al hijo malcriado que cree que la herencia es un derecho de nacimiento que se puede cobrar en vida. Me acosté en la cama, pero no me dormí de inmediato. Me quedé escuchando los ruidos de la noche. Cerca de la medianoche, escuché el motor del carro de Renato regresar. Se estacionaron afuera. Escuché el intento de meter la llave en la cerradura de la puerta principal. El metal chocó contra el metal, pero el pestillo interior que yo había deslizado antes de acostarme no cedió un solo milímetro. Renato forcejeó con la llave durante unos minutos. Luego, dio un golpe suave en la madera, temeroso de despertar a los vecinos y pasar una vergüenza mayor en el pueblo donde todos nos conocíamos. «¡Mamá!», susurró fuertemente a través de la rendija. «¡Abre! Nos quedamos sin gasolina y el hotel está lleno por la fiesta del patrono. Abre la puerta, por favor. Lorena no puede dormir en el carro». Me di la vuelta en la cama, acomodé la almohada de plumas que yo misma había rellenado y cerré los ojos. El ruido de sus quejas se fue apagando en mi mente, sustituido por el recuerdo del sonido de las ollas hirviendo en mi querida cocina del mercado. Mañana sería un día largo. Mañana, mi hijo iba a descubrir que la vieja Tomasa todavía tenía la sartén por el mango y que el fuego de mi cocina no se apagaba tan fácilmente como él pensaba. La noche avanzó lenta, pero yo dormí con la tranquilidad de quien sabe que está haciendo lo correcto, no solo por mí, sino por el respeto que le debía a mi propia historia y a cada gota de sudor que derramé para levantar las paredes que ahora me protegían de su desprecio. El canto de los primeros gallos me encontró ya despierta, con los ojos abiertos en la penumbra de mi cuarto. No necesité alarma. El reloj de mi cuerpo está programado desde hace 50 años para saltar de la cama antes de que el sol empiece a calentar las láminas del techo. Me levanté despacio, sintiendo el crujido acostumbrado de mis rodillas, pero esta vez no había cansancio en mis huesos. Había una fuerza extraña, un calorcito en el pecho que hacía mucho tiempo no sentía. Era la dignidad que volvía a su sitio, acomodándose bajo mi piel como una prenda que me había quitado por descuido. Me vestí con mi vestido de percal azul, el de los domingos, bien planchado y limpio. No me puse el delantal. Hoy no era un día para servir. Hoy era un día para gobernar. Fui a la cocina con el paso ligero. Lo primero que hice fue encender el fuego de la estufa de gas y poner la olla de barro con agua, canela en rama y un buen pedazo de piloncillo. El olor dulce y amaderado del café de olla no tardó en inundar el espacio,
borrando por fin el aroma a perfume caro e importado que el carro de mi hijo había dejado flotando en el aire la tarde anterior. Mientras el agua hervía, preparé la masa para los tamales de elote que le había prometido a mi sobrino Nacho. Desgrané las mazorcas tiernas con el cuchillo pesado, sintiendo cómo la leche del maíz me salpicaba las manos. Molí los granos en la licuadora vieja, que ruge como un motor de camión, pero que muele el maíz mejor que cualquier aparato moderno. Mezclé la masa con un poco de manteca de cerdo, sal y azúcar, batiendo con mi mano derecha hasta que quedó suave como una nube. A las 6:30 de la mañana, el vapor de la vaporera ya subía hacia el techo, llevando consigo el olor más puro de la tierra húmeda y el maíz cocido. Justo a las 7 en punto, escuché el motor de la camioneta de Nacho estacionarse en el callejón de los Mangos. Nacho es un hombre de pocas palabras, alto, de brazos gruesos por el trabajo con la madera y la herrería, y con una mirada limpia que heredó de mi hermano mayor. Bajó de la cabina cargando una caja de herramientas de metal que pesaba 1 tonelada y un juego de cerraduras nuevas en sus cajas de cartón brillante. «Buenos días, tía Tomasa», dijo al entrar por la puerta trasera del huerto, quitándose la gorra con respeto. «Ya huele a gloria aquí adentro». «Pásale, mijo», le respondí, señalándole la mesa de madera. «Siéntate y tómate un café caliente con un tamal de elote antes de empezar. El trabajo fuerte no se hace con la panza vacía». Nacho se sentó y devoró 2 tamales con un gusto que me llenó el alma. Mientras comía, le expliqué la situación sin rodeos, con la misma claridad con la que se hace un inventario en el mercado. Le conté cómo Renato había entrado sin saludar, cómo me había ordenado prepararle de comer como si yo fuera su empleada y cómo pretendía meter a esa muchacha a vivir en mi casa, adueñándose del cuarto de costura que guarda las memorias de toda mi vida. Nacho escuchaba en silencio, masticando despacio, con la mandíbula apretada. Cuando terminé de hablar, dejó la taza de café vacía sobre la mesa y me miró con sus ojos oscuros, llenos de una seriedad que me dio una tranquilidad inmensa. «No se preocupe, tía», dijo, poniéndose de pie y tomando su caja de herramientas. «Mi tío construyó esta casa para usted, no para que un aparecido venga a gritarle en su propia cocina. Hoy mismo dejamos esto como un fuerte. Nadie va a entrar aquí si usted no le abre la puerta». El trabajo comenzó de inmediato. El sonido del taladro y el golpe seco del formón contra la madera pesada de la puerta principal rompieron el silencio de la mañana. Nacho trabajaba con una precisión casi artística. Desarmó la vieja cerradura de latón gastado, esa que Renato conocía tan bien, y empezó a colocar un mecanismo moderno, de esos que tienen pasadores de acero que se entierran en el marco de la puerta. Mientras Nacho trabajaba en la entrada, yo regresé a la cocina a preparar la mesa para don Filemón. A las 8 de la mañana, vi aparecer su figura delgada y elegante por el sendero del jardín. Don Filemón tiene 81 años, pero camina con una rectitud que ya quisieran los jóvenes de ahora. Vestía su traje de lino gris, un poco gastado en los codos, pero impecable, y cargaba su portafolio de cuero negro que olía a papel antiguo y a tinta de escribir. «Tomasa, mi querida amiga», me saludó con una inclinación de cabeza y un beso respetuoso en la mejilla. Qué gusto verla con esa fuerza de siempre. El camino desde el centro estaba fresco, pero este café que se huele desde la esquina me ha devuelto la vida. Lo hice pasar al comedor, lejos del ruido que hacía Nacho con el taladro en la puerta principal. Serví una taza de café caliente para don Filemón y le puse un plato con 3 tamales humeantes. Él sacó de su portafolio unos lentes de lectura con armazón de carey y los acomodó en el puente de su nariz. «Cuénteme, Tomasa». Su llamada de anoche me dejó pensativo. «¿Qué es lo que pasa con Renato?», preguntó, tomando un sorbo de café. Le conté todo, desde el portazo inicial hasta la llamada que le hice a él desde la penumbra de mi habitación. Don Filemón escuchaba atento, asintiendo con la cabeza y anotando algunas cosas con una pluma estilográfica en una libreta de hojas amarillentas. Su rostro, que suele ser amable y risueño, se fue volviendo severo a medida que avanzaba mi relato. «Es una historia que lamentablemente escucho con demasiada frecuencia en estos tiempos, Tomasa», dijo don Filemón, cerrando su libreta con un golpe seco. «Los hijos estudian en la capital,
se ponen un traje caro y de pronto se olvidan de que la tierra que pisan pertenece a los padres que se rompieron las manos para darles un futuro. Creen que la vejez es sinónimo de invalidez mental y jurídica, pero se equivocan. La ley es muy clara al respecto. Don Filemón abrió una carpeta de plástico transparente y sacó el testamento que yo había firmado hace 10 años, ese mismo papel que yo guardaba en mi cofre de hojalata y del cual él conservaba una copia certificada en su archivo notarial. Aquí dice que usted le hereda la totalidad de esta propiedad y de sus cuentas de ahorro a su único hijo, Renato Solís, explicó, señalando el párrafo con el dedo. Pero un testamento no es un contrato irrevocable, Tomasa. Mientras usted esté viva y en pleno uso de sus facultades mentales, cosa que puedo certificar plenamente en este momento, usted puede cambiar su voluntad cuantas veces lo desee. Además, la ley contempla la revocación de herencias e incluso de donaciones en vida por causa de ingratitud. Y el trato despectivo y el intento de despojo que sufrió usted ayer califica perfectamente como tal. No quiero que reciba nada, Filemón, dije, sintiendo que la decisión se asentaba en mi estómago como una piedra sólida. Ni un ladrillo de esta casa, ni un centavo de lo que me costó 40 años de levantarme a las 3 de la mañana para vender caldos en el mercado. Quiero que esta casa quede protegida. Si yo falto, prefiero que se venda y que el dinero se entregue al asilo de ancianos del pueblo o a la reconstrucción del mercado municipal. Pero a Renato no le queda nada aquí. «Entendido», respondió don Filemón con una sonrisa de aprobación. «Traigo conmigo la declaración de revocación testamentaria. Solo necesito que la firmemos ante los testigos que he traído en mi auto, que están esperando afuera. Además, he preparado un documento de notificación formal de desalojo y restricción de acceso a la propiedad. Como Renato no tiene ningún derecho legal sobre este inmueble, su permanencia aquí sin su consentimiento expreso constituye un delito de allanamiento». En ese momento, un ruido ensordecedor interrumpió nuestra conversación. Fuera de la casa, el carro brillante de Renato frenó de golpe, levantando una nube de polvo que entró por las rendijas de la ventana. Escuché las portezuelas cerrarse con violencia. «Parece que los invitados de honor han llegado», dijo don Filemón, acomodándose los lentes con parsimonia. Me asomé por la ventana del comedor. Renato caminaba a paso veloz por el sendero del jardín, con la camisa de lino arrugada y manchas de sudor bajo los brazos. Detrás de él venía Lorena, con los ojos hinchados por el desvelo, el maquillaje corrido y un zapato de tacón en la mano, caminando descalza sobre la tierra seca con una mueca de dolor y rabia que le deformaba la cara de muñeca. Evidentemente, pasar la noche en el carro o en algún rincón incómodo del pueblo no había sido parte de sus planes de vacaciones. Renato llegó a la puerta principal e intentó meter su llave en la cerradura. El metal chocó, pero la llave ni siquiera pudo entrar en la ranura. Nacho estaba parado justo del otro lado, terminando de ajustar el pestillo de seguridad. «¿Pero qué es esto?», gritó Renato desde afuera, golpeando la madera con el puño. «¡Mamá! ¡Abre la puerta! ¿Por qué cambiaron la chapa? Nacho, sé que estás ahí adentro. Escucho tus herramientas. ¡Abre de inmediato!». Nacho no se movió. Me miró a mí a través del pasillo, esperando mi señal. Caminé despacio hacia la entrada, sintiendo la mirada de don Filemón que me seguía desde el comedor. Me paré detrás de la puerta nueva, sintiendo el aroma a madera recién cortada y a metal limpio. «No grites, Renato», dije con una voz tranquila, pero que tenía la fuerza de la corriente de un río. «Los vecinos están durmiendo y no tienen por qué enterarse de tus faltas de respeto. Esta ya no es tu casa para entrar cuando te dé la gana». «¿De qué hablas, mamá?». Su voz sonaba desesperada, con una mezcla de rabia e incredulidad. «Tengo derecho a entrar. Mis maletas están ahí adentro. Lorena está cansadísima y no tenemos dónde ir. Abre esta maldita puerta ahora mismo o la voy a tirar abajo». Nacho dio un paso al frente, colocándose justo detrás de mí. Su sola presencia, con sus casi 2 metros de altura y el martillo de carpintero en la mano, fue suficiente para que el silencio volviera al porche por unos segundos. Don Filemón caminó con paso elegante hacia la puerta, sosteniendo un sobre de papel manila en sus manos huesudas. «Le aconsejo que no lo intente, joven Renato»,
dijo don Filemón con esa voz de abogado viejo que sabe exactamente qué palabra usar para desarmar a un oponente. El daño a propiedad privada y la amenaza de allanamiento son delitos penales graves en este estado. Y como usted bien sabe, por su profesión que tanto presume, yo no dudaré en llamar al comandante de la policía municipal, que además es mi compadre, para que venga a poner orden. ¿Don Filemón? Renato pareció perder un poco de su altanería al ver al viejo abogado. ¿Qué hace usted aquí? Esto es un asunto familiar. No tiene por qué meterse. Me meto porque su madre, la señora Tomasa, es mi cliente y mi amiga, respondió don Filemón, abriendo la puerta principal solo lo necesario para que mi cuerpo y el suyo bloquearan el paso, mientras Nacho se mantenía firme detrás de nosotros. Y como su representante legal, le hago entrega de esta notificación formal. A partir de este momento, usted no tiene autorización para ingresar a esta propiedad. Su testamento ha sido revocado legalmente esta mañana. Usted ya no es heredero de nada de lo que aquí se encuentra. Renato se quedó pálido. Sus ojos se abrieron de par en par, pasando del sobre que sostenía don Filemón a mi rostro, que se mantenía firme como una roca del río. ¿Qué? Susurró, con la voz quebrada. Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿Por una simple comida? ¿Por un malentendido de ayer vas a quitarme mi herencia? Soy tu único hijo. Todo lo que trabajaste en el mercado era para mí. Era para el hijo que me respetaba, Renato, le respondí, mirándolo fijamente a los ojos, sin una sola pizca de duda. No para el hombre que entra a mi casa a darme órdenes como si fuera su sirvienta frente a una extraña. Te di una carrera, te di estudios, te di todo lo que una madre puede dar con el sudor de su frente, pero no te di el derecho de pisotear mi dignidad. Esta casa es mía. La construí yo, ladrillo por ladrillo, mientras tú dormías caliente en tu cama. Y aquí se hace lo que yo digo. Lorena, que hasta ese momento se había mantenido al margen tratando de limpiarse la tierra de los pies, dio un paso al frente con una risita nerviosa y despectiva. Por favor, Renato, no le ruegues a esta vieja loca, dijo, con esa voz chillona que me revolvió el estómago. Vámonos a la ciudad. Este pueblo apestoso no vale la pena de todos modos. Que se quede con sus paredes viejas y su polvo. Total, ya encontraremos un lugar mejor donde vivir. Miré a la muchacha. Tenía esa juventud arrogante que cree que el mundo se rinde ante una cara bonita y unos zapatos caros, sin darse cuenta de que la vida pasa factura a todos y que la soberbia es el peor equipaje para el camino. Tus maletas están en la sala, Renato, dije, ignorando por completo el comentario de Lorena. Nacho las va a sacar al porche ahora mismo. Tienen 10 minutos para subirlas a su carro y marcharse de mi propiedad. Si vuelvo a ver este coche estacionado obstruyendo mi entrada, llamaré a la grúa municipal. Renato intentó decir algo, pero la mirada de Nacho, firme y decidida, y el rostro severo de don Filemón le indicaron que no había espacio para la negociación. El muchacho que ayer entró dando órdenes como un rey sin corona, ahora parecía un niño pequeño que acababa de ser descubierto en una travesura imperdonable. Nacho caminó hacia la sala. Tomó las 2 maletas pesadas con una sola mano cada una, como si fueran de papel, y las colocó en el porche, justo al lado de los pies descalzos de Lorena. El golpe de las maletas contra el piso de terracota sonó como el punto final de una larga historia de complacencias. «Tienen 10 minutos», repitió Nacho, cruzándose de brazos y parándose en el umbral de la puerta. Renato miró las maletas, luego miró a su novia, que ya estaba subiendo al carro con un gesto de fastidio absoluto, y finalmente me miró a mí. Había una mezcla de rabia, vergüenza y una naciente desesperación en sus ojos. Se dio cuenta de que el juego había terminado, de que la vieja Tomasa no era el mueble viejo que él pensaba arrumbar en un rincón, sino la dueña absoluta del territorio. Tomó las maletas con las manos temblorosas y caminó hacia el carro bajo el sol que ya empezaba a picar en la piel. Lorena ya estaba adentro, con el aire acondicionado al máximo, ignorando la humillación de su pareja. Don Filemón me miró con una sonrisa llena de orgullo y respeto. «Bien hecho, Tomasa», dijo, dándome un suave apretón en el hombro. «La dignidad no tiene edad, y hoy le has dado una lección que ese muchacho no olvidará en lo que le queda de vida». Nacho cerró la puerta principal con un chasquido seco de la nueva cerradura de acero.
El sonido resonó en todo el pasillo, un sonido limpio, seguro y definitivo que marcaba el inicio de mi nueva libertad en la casa que siempre fue mía. El pueblo es un pañuelo de tierra donde el chisme corre más rápido que el agua cuando se rompe una acequia. No pasaron ni 24 horas antes de que todos en la plaza, desde la señora que vende las gelatinas de colores hasta los señores que juegan dominó bajo la sombra de la ceiba, supieran que la vieja Tomasa había dejado afuera a su propio hijo con todo y sus maletas. Algunos me miraban de reojo cuando salía al patio a barrer las hojas de mango. Otros, los más viejos, me hacían una reverencia con la cabeza, como aprobando que le hubiera bajado los humos a ese muchacho malcriado. Pero yo no hacía caso a las habladurías. Mi mente estaba ocupada en cosas más importantes. Después de que Renato y la muchacha esa se marcharon con el carro rechinando las llantas, la paz regresó a mi casa, pero era una paz vigilante. Sabía muy bien que mi hijo no se iba a quedar de brazos cruzados. Los hombres soberbios no perdonan que una mujer, y menos su propia madre, les demuestre que no son tan poderosos como creen. 3 días después, el calor del mediodía estaba en su punto más alto. El aire vibraba sobre las piedras del callejón, y las chicharras zumbaban con desesperación en las ramas del limonero. Yo estaba en mi cocina, preparando una jarra de agua de limón con chía para refrescarme, cuando escuché unos pasos lentos aproximarse por el sendero. No era el ruido del motor de su carro brillante. Esta vez, el silencio que acompañaba la llegada me pareció sospechoso. Me asomé por la ventana que da al jardín. Ahí estaba Renato. Pero no era el hombre altanero de la camisa de lino blanco y los lentes oscuros que había llegado exigiendo platos de comida rápida. Venía a pie, bajo el sol implacable que le había encendido las mejillas de un rojo subido. Traía la camisa desabotonada, manchada de polvo del camino, y los zapatos caros cubiertos de esa tierra gris que se levanta con el menor viento del valle. Lorena no venía con él. Se notaba a leguas que la muchacha no estaba hecha para aguantar las incomodidades de un pueblo que no se rinde ante los caprichos de nadie. Se detuvo frente a la puerta principal nueva, esa que Nacho había dejado tan firme que parecía la entrada de un banco. Renato levantó la mano para tocar, pero dudó. Se quedó mirando la cerradura de acero brillante durante 1 minuto entero, dándose cuenta de que su llave ya no servía para nada en este mundo. Finalmente, dio 3 golpes suaves, casi temerosos, muy diferentes a los portazos de la semana pasada. ¡Mamá!, llamó con una voz que ya no tenía el tono de mando, sino una ronquera de cansancio. «Mamá, soy yo. Por favor, ábreme. Necesito hablar contigo a solas». No le contesté de inmediato. Dejé que el silencio de la tarde hiciera su trabajo, que el calor le cobrara la caminata desde la carretera principal. Terminé de exprimir los limones. Vertí la chía en la jarra de vidrio y revolví el agua despacio, escuchando el tintineo de los hielos contra las paredes del cristal. Solo cuando el agua estuvo bien fría, caminé hacia la puerta. No abrí por completo. Pasé el cerrojo de cadena y abrí apenas una rendija, lo suficiente para mirarlo a los ojos a través del espacio seguro. «No tienes nada que hablar conmigo, Renato», le dije con voz seca. «Don Filemón fue muy claro contigo. Tus cosas están fuera de esta propiedad y no tienes permiso de estar aquí». «Mamá, por amor de Dios, escúchame», suplicó, pegando la frente a la madera. Lorena se regresó a la ciudad en un autobús de 2ª clase. Me dejó. Dijo que no podía estar con un hombre que no tiene ni dónde caerse muerto y que se deja humillar por su madre. Pero eso no es lo peor. Estoy en un problema muy grande, mamá. Un problema del que solo tú puedes salvarme. «¿Ah, sí?», solté una risita amarga. Qué raro. Hace 3 días yo era la vieja ignorante que debía apurarse a servirles la cena porque estaban cansados. Ahora resulta que soy tu única salvación. «Las cosas de la vida, Renato. Fue un error, de verdad», dijo, y vi que una lágrima real de desesperación le surcaba el polvo de la mejilla. Estaba presionado. El negocio de la oficina en la capital no va bien. Los socios me están exigiendo mi parte del capital para no disolver la sociedad y demandarme por incumplimiento de contrato. Son 50,000 pesos, mamá. Si no los pago antes del viernes, me van a quitar la licencia de abogado y voy a terminar en la cárcel. Me quedé mirándolo. Su desesperación era auténtica.
Pero no era la desesperación del hijo que sufre por haber lastimado a su madre. Era el miedo del soberbio que se ve acorralado por sus propias mentiras. ¿Y de dónde pretendías sacar ese dinero, Renato?, pregunté, aunque en el fondo de mi corazón de cocinera vieja ya sabía la respuesta. ¿Por eso venías a instalarte aquí con esa muchacha? ¿Para convencerme de vender la mitad del terreno o para pedir un préstamo usando las escrituras de esta casa como garantía? Renato bajó la mirada, incapaz de sostenerme el juicio de mis ojos cansados, pero firmes. Su silencio fue la confesión más clara. Pensé que, como la casa al final va a ser mía, podíamos pedir un crédito puente, murmuró, arrastrando las palabras. Total, tú ya no necesitas tanto espacio y con lo que produce el huerto te alcanza para vivir bien. Y va a pagar las mensualidades, te lo juro. Eres un sinvergüenza, Renato, dije, sintiendo que la última pizca de dolor por él se evaporaba, dejando solo una fría claridad. Viniste a despojarme en vida, a tratarme como a una sirvienta en mi propia casa, mientras planeabas cómo quitarme el techo que me costó 40 años de dolor de espalda y madrugadas heladas en el mercado. Pero cometiste un error muy grande. Pensaste que porque no tengo estudios de universidad y porque tengo las manos llenas de callos, no sé cómo funciona el mundo de los papeles. Abrí la puerta por completo. La presencia de Nacho, que estaba en el patio trasero limpiando el canal de agua, se hizo notar cuando caminó hacia el pasillo con el rastrillo al hombro, asegurándose de que Renato viera que no estábamos solos. Mi hijo dio un paso atrás, intimidado. «Pasa al comedor», le ordené, dándole la espalda y caminando hacia adentro. «Vamos a hablar del dinero que necesitas». Renato entró tímidamente, arrastrando los pies como un perro regañado. Se sentó en una de las sillas de madera de pino, la misma donde su padre se sentaba a hacer las cuentas de la carnicería. Yo me quedé de pie, apoyando las manos sobre la mesa. «¿Crees que eres muy listo porque tienes un título colgado en la pared de tu oficina en la ciudad?», empecé a decirle, mirándolo desde arriba. «Pero te olvidaste de que la que te pagó cada semestre de esa carrera fue esta vieja cocinera. Y para pagar esa escuela tuve que aprender a hacer negocios con la gente más colmilluda del estado. Aprendí a leer a las personas antes de que abrieran la boca». Saqué del bolsillo de mi vestido azul un papel doblado en 4. Era un documento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Unión del Valle, la institución donde todos los comerciantes del mercado guardamos nuestros centavos desde hace décadas. Lo desdoblé despacio y lo puse sobre la mesa, justo frente a sus ojos. «¿Sabes qué es esto?», le pregunté. Renato tomó el papel con las manos temblorosas. A medida que leía el membrete y las firmas al calce, su rostro pasó del color rojo del sol a un blanco de papel mojado. Sus labios se abrieron, pero no pudo emitir ningún sonido. «Es la notificación de traspaso de deuda», dije, saboreando cada palabra con la lentitud de quien sabe que tiene la sartén por el mango. «Hace 2 meses, cuando empezaste a llamarme menos y a pedirme dinero prestado con excusas baratas, me pareció sospechoso. Así que fui a hablar con don Filemón. Él me ayudó a investigar en las cooperativas y bancos de la región. Descubrimos que habías solicitado un préstamo de emergencia en la Unión del Valle, usando una copia falsificada de mi firma para poner esta casa como aval solidario. «Mamá, yo...», intentó interrumpirme con los ojos llenos de pánico. «¡Cállate y escucha!», le grité, y mi voz sonó con la misma autoridad con la que ponía orden en el mercado cuando los cargadores se ponían borrachos. «¿Creíste que el gerente de la cooperativa, don Ruperto, no me iba a decir nada porque tú eres el licenciado de la ciudad? Pero se te olvidó que Ruperto fue mi cliente durante 30 años. Su madre y la mía eran comadres. En cuanto vio tu solicitud con una firma que no coincidía con la mía, me llamó por teléfono. Me acerqué más a él, apoyando mis nudillos hinchados sobre la madera, sintiendo la fuerza de mi propia historia. Podría haberte denunciado por falsificación de documentos y fraude en ese mismo momento, Renato. Podrías estar durmiendo en una celda de la cabecera municipal desde hace semanas. Pero decidí no hacerlo, no por protegerte a ti, sino por respeto a la memoria de tu padre, que era un hombre honrado. En lugar de eso, utilicé mis ahorros de toda la vida, los que tenía guardados para mi vejez extrema, y compré tu deuda a la cooperativa. Don Filemón hizo el trámite legal. Renato miraba el papel como si fuera una serpiente a punto de morderlo. «Eso significa...».
susurró con voz casi inaudible. Significa que tú no le debes dinero a la cooperativa de ahorro, Renato. Me lo debes a mí. Yo soy tu acreedora legal. Esa oficina de la ciudad que tanto presumes, el carro brillante en el que viniste a humillarme y cada mueble que tienes en tu departamento están embargados preventivamente a mi favor bajo el contrato de cesión de derechos que firmé con Ruperto. Si yo quiero, mañana mismo don Filemón presenta el documento ante el juez y te quitamos hasta los calzones para cobrar la deuda. El silencio que se apoderó del comedor fue absoluto. El zumbido de las moscas y el calor del mediodía parecían congelados en el tiempo. Mi hijo, el gran abogado de la capital, el hombre que se avergonzaba de las manos manchadas de carbón de su madre, estaba completamente derrotado, de rodillas ante la misma mesa donde pretendía ordenar platos de comida rápida. Se llevó las manos a la cabeza, apoyando los codos en la madera, y empezó a llorar con un llanto silencioso, de esos que duelen en el pecho porque nacen de la humillación absoluta. «Por favor, mamá», sollozó, sin levantar la vista. «No me dejes en la calle. Si me quitas la oficina, no tendré cómo pagar nada. Me quedaré sin nada. Lorena ya no va a volver conmigo. Mis socios me van a destruir. Por favor». Lo miré sin odio, pero también sin esa compasión ciega que tanto daño le había hecho durante su juventud. Las madres a veces cometemos el error de querer ahorrarles todos los dolores a los hijos, sin darnos cuenta de que los estamos convirtiendo en monstruos que creen que el mundo es su servidor. Pero la vejez me había dado la sabiduría de saber cuándo se debe aplicar el remedio amargo para salvar lo que queda del árbol. «No te voy a quitar la oficina, Renato», dije con voz tranquila, sentándome por fin en la silla frente a él. «Pero las cosas van a cambiar en esta familia. A partir de hoy, tú vas a aprender lo que cuesta ganarse un plato de comida con el sudor de la frente. No vas a heredar esta casa. Como ya le dije a Filemón, el testamento está revocado. Esta casa se donará al asilo del pueblo cuando yo ya no esté». Renato asintió con la cabeza, resignado, sabiendo que no tenía ninguna carta para negociar. «En cuanto a la deuda», continué, «vas a pagarme cada centavo. Don Filemón va a redactar un contrato de pago mensual, con un interés bajo pero estricto. Cada primer sábado de mes vas a venir a este pueblo, vas a entrar por esa puerta, me vas a saludar con el respeto que le debes a tu madre y me vas a entregar el dinero en la mano. Y no vendrás en tu carro costoso, vendrás en el autobús de segunda clase, como la gente trabajadora de este valle, para que recuerdes de dónde venimos». Vi cómo sus hombros se relajaban un poco ante la posibilidad de no ir a la cárcel, pero la humillación de tener que rendir cuentas cada mes seguía pesándole en el rostro. «¿Y si no cumplo, mamá?», preguntó con voz temerosa. «Si fallas en un solo pago, Renato, si vuelves a faltarme al respeto a mí o a cualquiera de mis vecinos, o si vuelves a intentar pasarte de listo con los papeles de esta casa, don Filemón presentará la demanda de inmediato. Ya conoces a Filemón. Es viejo, pero cuando se trata de defender la justicia, no suelta a su presa. Y Nacho estará aquí para asegurarse de que las órdenes se cumplan». Mi hijo levantó la vista y me miró con una expresión que nunca antes había visto en sus ojos. No era la mirada de superioridad de la semana pasada, ni la lástima condescendiente con la que me hablaba en los cumpleaños. Era una mirada de absoluto respeto, de un temor reverencial ante la mujer que, con su delantal de flores y sus manos cansadas, había demostrado tener más poder, más inteligencia y más dignidad que todos sus socios de la capital juntos. Se puso de pie despacio, limpiándose las lágrimas con el puño de la camisa. «Está bien, mamá», dijo con la voz baja, asintiendo con la cabeza. «Se hará como tú digas. El sábado de la próxima semana traeré el primer pago del acuerdo. Gracias por no meterme a la cárcel». «No lo hice por ti, Renato», le respondí, levantándome de la silla y caminando hacia la cocina. «Lo hice por mí, para poder seguir durmiendo en paz en esta casa que construí con mis propias manos. Ahora, vete. El sol ya va de salida y el autobús de la tarde pasa por la carretera en media hora. No querrás perderlo». Renato caminó hacia la puerta principal. Nacho lo acompañó con la mirada hasta que cruzó el umbral. Antes de salir al jardín, mi hijo se detuvo un momento.
Miró las baldosas de terracota limpias, las vigas de madera del techo y el viejo limonero que daba sombra en el patio. Parecía que por fin estaba viendo la casa de su infancia no como un botín de herencia que cobrar, sino como el templo sagrado de una mujer que no se iba a dejar doblar por nada ni por nadie. Salió despacio, cerrando la puerta detrás de sí con un cuidado extremo, como si temiera romper el silencio sagrado de mi hogar. Me quedé en la cocina, escuchando el sonido de sus pasos que se alejaban por el callejón de los mangos hasta perderse en el ruido del viento de la tarde. Tomé mi vaso de agua de limón con chía, di un sorbo largo y sentí el frescor correr por mi garganta, aliviando por fin el calor del día. Las chicharras seguían cantando en el patio, pero ahora su canto me parecía una música de victoria, una celebración de la tierra que seguía siendo mía, libre de deudas, de mentiras y de la soberbia de los que creen que la vejez apaga el fuego de la dignidad. El olor de la tierra mojada después de la primera lluvia de mayo siempre me ha parecido el aroma de los nuevos comienzos. El agua bendita del cielo limpia el polvo reseco que el viento amontona en los rincones del patio, y las hojas del limonero brillan con un verde tan vivo que parece que tuvieran luz propia. Los primeros meses después de aquella tarde de furia y papeles notariales pasaron con la lentitud de un caldo que se cocina a fuego manso. Pero cada día que despertaba, sentía que el aire que respiraba en mis habitaciones era más ligero, más mío. Ya no había sombras de desprecio rondando mis pasillos, ni el eco de pasos ajenos que pretendían adueñarse de lo que tanto me costó levantar. La gente del pueblo, que al principio cuchicheaba en las esquinas de la plaza, terminó por acostumbrarse a mi nueva rutina. Ya no me miraban como a la viuda solitaria que esperaba la muerte sentada en una mecedora. Ahora me veían como a doña Tomasa, la mujer que había puesto en su sitio al abogado de la capital. El primer sábado del mes llegó con un cielo despejado y un viento fresco que bajaba de la sierra. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no había prisa ni angustia en mis movimientos. Me puse mi vestido de algodón lila, me trencé el cabello gris con paciencia y me senté en el porche delantero a esperar. A mi lado, sobre la mesita de pino, descansaba una jarra de agua de Jamaica bien fría y 2 vasos de vidrio. No lo hacía por sumisión, lo hacía porque la hospitalidad es una ley de la gente del campo que ningún agravio puede borrar. A las 10 de la mañana, el autobús de segunda clase, ese camión viejo y pintarrajeado que rechina en cada curva, se detuvo en la esquina del callejón de los mangos. Vi bajar a unos cuantos campesinos con sus sombreros de paja y sus bolsas de mandado. Al final de la fila descendió Renato. Lo observé caminar por el sendero de tierra. Ya no vestía aquellas camisas de lino italiano que parecían no conocer el sudor, sino un pantalón de mezclilla sencillo y una camisa de algodón azul, de esas que se compran en las tiendas del centro de la ciudad. Traía los zapatos llenos del polvo del camino y venía cargando un portafolios de lona gastada. No traía carro brillante, ni lentes oscuros, ni a la muchacha de los tacones caros que no sabía caminar sobre la tierra. Venía solo, con los hombros un poco caídos, pero con una postura que ya no expresaba la soberbia de antes, sino una timidez que casi me dio ternura. Se detuvo al pie del porche, quitándose una gorra de béisbol con la mano derecha. «Buenos días, mamá», dijo con voz baja, mirándome a los ojos por un segundo antes de bajar la vista hacia las baldosas. «Buenos días, Renato», le respondí, señalando la silla de madera que estaba frente a mí. «Siéntate. El camino desde la carretera es largo y el sol ya empieza a calentar fuerte. Tómate un vaso de agua». Él se sentó despacio, como si temiera romper la silla o como si no se sintiera digno de estar en ese espacio. Tomó el vaso de agua que le serví y lo bebió de un solo trago, dejando escapar un suspiro de alivio. Luego abrió su portafolios de lona. Sacó un sobre de papel manila y lo colocó sobre la mesa con un cuidado extremo, como si estuviera manejando un cristal delicado. «Aquí está lo de este mes, mamá», dijo, empujando el sobre hacia mí. «Son 3,000 pesos, tal como lo acordamos con don Filemón. El recibo de la transferencia bancaria para el fondo de ahorro también está adentro. Mis socios aceptaron el plan de pagos y el negocio en la oficina empieza a estabilizarse, aunque ahora tengo que trabajar el doble de horas para cubrir los gastos». Tomé el sobre,
Lo abrí y conté los billetes uno a uno. No lo hacía por desconfianza, sino para demostrarle que en esta nueva etapa de nuestras vidas las reglas se cumplían al pie de la letra. Todo estaba completo. Guardé el sobre en el bolsillo de mi vestido y asentí con la cabeza. «Está bien, Renato. Tu palabra sigue teniendo valor y eso es lo que importa», le dije mirándolo fijamente. «¿Cómo te ha ido en la ciudad?». Él guardó silencio por un momento, mirando el limonero del patio que empezaba a dar sus primeros frutos pequeños y verdes. «Ha sido difícil, mamá», confesó. Y por primera vez en muchos años escuché en su voz la sinceridad del niño que solía contarme sus miedos cuando regresaba de la escuela. Al principio sentí mucha rabia. Sentía que me habías traicionado, que me habías humillado frente a mis amigos y frente a Lorena. Pero después de que ella me dejó, cuando me quedé solo en ese departamento vacío con las cuentas acumulándose y el fantasma de la demanda encima, empecé a pensar en todo lo que hiciste por mí. Se le cortó la voz por un segundo, pero hizo un esfuerzo por continuar. Recordé cuando te levantabas a las 3 de la mañana para ir a preparar el carbón en el mercado. Yo me quejaba porque el olor a humo de tu ropa me daba vergüenza frente a mis compañeros de la preparatoria. Qué estúpido fui, mamá. No me daba cuenta de que ese olor a humo era el que me pagaba los libros, la comida y el techo sobre mi cabeza. Tuve que ver la posibilidad de perderlo todo para entender que tú construiste este imperio de la nada con tus solas manos y que yo pretendía adueñarme de él sin haber movido un solo dedo. Me quedé escuchándolo en silencio, sintiendo cómo una aguja caliente me atravesaba el pecho, pero no era un dolor de tristeza, sino el dolor del parto espiritual de mi hijo. El hombre que estaba frente a mí por fin estaba madurando, aunque el proceso hubiera tenido que ser doloroso y amargo como el jugo de un limón verde. «El dinero es lo de menos, Renato», le dije, estirando mi mano sobre la mesa para tocar sus dedos ásperos por primera vez en meses. Lo que me dolía no era que no tuvieras dinero para pagarme, sino que me miraras como a una sirvienta vieja que ya no servía para nada más que para limpiarte los platos. La vejez no es una enfermedad, hijo. Es una corona de espinas y de flores que nos ganamos con los años. Esta casa no es solo un montón de ladrillos y cemento. Es mi vida entera. Aquí lloré a tu padre, aquí te vi crecer y aquí dejé mis mejores años frente al fogón. No podía permitir que la trataras como si fuera un hotel de paso para tus caprichos. Renato asintió y vi que una lágrima limpia corría por su mejilla, perdiéndose en la comisura de sus labios. No intentó limpiársela. Lo sé, mamá, y te pido perdón. De verdad, perdóname por haber sido tan ciego. Ya estás perdonado, mijo, le respondí, y sentí que con esas palabras, un peso enorme que llevaba cargando en la espalda desde hacía años, por fin se desmoronaba en el suelo. Pero el perdón no borra las deudas ni los compromisos. El contrato de donación de la casa sigue en pie con don Filemón. Cuando yo falte, este lugar será un albergue para los ancianos del mercado que no tienen dónde pasar sus últimos días. Tú ya tienes tu carrera, tus manos limpias y tu inteligencia para construir tu propio patrimonio. Lo que yo te deje será el ejemplo de que una mujer nunca debe dejarse pisotear por nadie, ni siquiera por el hijo de sus entrañas. Platicamos durante 1 hora más, pero ya no de negocios ni de demandas. Me contó de los casos sencillos que estaba llevando en los juzgados locales, de cómo había tenido que aprender a cocinar sus propios frijoles para no gastar en restaurantes caros, y de la paz que sentía al no tener que aparentar una vida de lujos que no podía pagar. Cuando el reloj del templo marcó las 12 del mediodía, Renato se puso de pie, se colocó la gorra de béisbol y me dio un abrazo apretado, un abrazo de esos que huelen a reconciliación y a respeto verdadero. Lo vi caminar de regreso por el callejón de los Mangos para tomar el autobús de mediodía. Su figura se fue haciendo pequeña bajo el sol brillante, pero esta vez no sentí la soledad de la madre abandonada. Sentí el orgullo de la maestra que ha logrado transmitir la lección más importante de la vida. Con el paso de los meses, mi vida en el pueblo tomó un color diferente. Ya no era la vieja que se quedaba encerrada en la cocina. Comencé a salir más. 2 veces por semana iba al mercado municipal La Cuchara de Oro, no a trabajar, sino a platicar con mis viejas compañeras de las hornillas. Nos sentábamos a tomar un café con pan de dulce,
a recordar los viejos tiempos y a aconsejar a las muchachas jóvenes que ahora manejaban los puestos de comida. Las jóvenes me miraban con admiración, me preguntaban mis recetas para el mole de olla y para los tamales de elote, y me pedían consejos de vida. Me había convertido en una especie de consejera de la comunidad, una mujer respetada cuya palabra tenía peso en las decisiones del comité de locatarios. Mi sobrino Nacho también se volvió un visitante frecuente. Todos los domingos venía con su esposa y sus 2 niños pequeños a comer conmigo en el patio trasero, bajo la sombra del limonero. Los niños corrían por el jardín, trepaban a las ramas bajas y llenaban la casa con esas risas limpias que alejan a los fantasmas de la tristeza. Nacho me ayudaba a mantener el huerto en orden, a podar los mangos y a asegurarse de que las cerraduras nuevas estuvieran siempre bien aceitadas. «Esta casa nunca ha tenido tanta vida, tía Tomasa», me dijo Nacho una tarde, mientras compartíamos un plato de sandía con sal y limón. «Se siente una energía muy bonita aquí». «Es porque las paredes por fin saben quién es la que manda, mijo», le respondí con una sonrisa. Cuando una casa se llena de respeto, hasta las plantas crecen con más ganas. Y era verdad. El limonero del patio trasero dio ese año la mejor cosecha que recordaba en 2 décadas. Los limones eran grandes, jugosos y tenían una cáscara tan olorosa que perfumaba todo el callejón. Preparé decenas de frascos de conserva de limón con sal y los repartí entre las vecinas del barrio como un regalo de la tierra que se negaba a morir. A veces, por las tardes, cuando el sol empieza a esconderse detrás de los cerros y el cielo se pinta de tonos naranjas y morados, me siento en mi mecedora de mimbre en el porche delantero. Tomo entre mis manos el viejo mortero de bronce, ese que estuvo a punto de presenciar mi derrota aquella tarde de martes, y lo limpio con un paño de algodón hasta que brilla como si fuera de oro. En el metal gastado por los años puedo ver reflejado mi propio rostro, las arrugas profundas alrededor de los ojos, las manchas de la edad en las mejillas y el cabello completamente blanco que corona mi cabeza. Pero ya no veo a una mujer acabada por el tiempo. Veo a una guerrera que supo defender su territorio con la fuerza del derecho y la dignidad del trabajo. La vejez, he aprendido, no es el final del camino. Es la cosecha de todo lo que sembramos en la juventud. Si sembramos respeto, cosecharemos respeto. Si nos dejamos pisotear por el miedo a la soledad, terminaremos siendo fantasmas en nuestras propias casas. Yo elegí levantar la voz, ponerme de pie y demostrar que el fuego de mi cocina seguía encendido, no para servir a los soberbios, sino para iluminar el camino de los que vienen detrás. Sé que mis días en esta tierra están contados, como los de todos, pero me iré con la tranquilidad de saber que mi legado está seguro. Mi hijo Renato viene ahora todos los meses, puntual como la marea, trayendo no solo el pago de su deuda, sino un respeto que se ha ganado con su propio esfuerzo. Ha aprendido a ser un hombre de verdad, un hombre que sabe que el valor de una persona no se mide por la marca de su carro o el costo de sus zapatos, sino por la rectitud de sus actos y el amor que le tiene a sus raíces. Y esta casa, mi querida casa de terracota y vigas de madera, seguirá en pie mucho después de que yo me haya ido. Será el refugio de otros viejos luchadores del mercado, un lugar donde siempre habrá un plato de comida caliente, un café de olla con canela y un rincón seguro donde nadie pueda arrebatarles la dignidad que se ganaron con el sudor de su frente. Cierro los ojos despacio, escuchando el murmullo del viento entre las hojas del mango y el canto lejano de las chicharras que empiezan a despedir el día. El aire de la tarde es fresco y huele a tierra limpia. Estoy en mi casa, en mi reino, rodeada de mis recuerdos y de mi paz. No necesito nada más en este mundo, porque sé que, hasta el último suspiro de mi vida, seguiré siendo Tomasa, la dueña absoluta de mi propio destino.